¿Qué grupo le toca exponer? Compañeros. ¿Qué grupo le toca exponer? Licenciado, buen día. Buenos días. Licenciado, según lo que tenía entendido de la clase anterior, el otro grupo no tendría que exponer sigues de su caso, lo que le faltaba complementar. El grupo de IDH Sí, le sí, faltaba el licenciado, tema del estudio de caso. ¿Están aquí los sí. del IDH? No sé la verdad si van a continuar los de IDH. Sí, sí, estamos presentes. ¿Van a continuar? ¿Van a continuar con la exposición? No, licenciado, vamos a quedar ahí nomás porque no hemos podido conseguir los casos que nos ha pedido. Todos son con acción de repetición. No está bien que sea acción de repetición, pero que sea más actual nomás. Ya, no van a exponer. No, licenciado, nos quedamos aquí nomás. Ya, ok, el grupo que le tocaba exponer, ¿cuál sería? ¿Qué viene después de IDH y SAE? ¿Qué grupo viene? Por favor, pueden ver en la lista quién viene después de IDH. Licenciado, vendría el impuesto al juego y participación en el juego, licenciado. Ya, ok, pásenme su trabajo, comiencen. ¿Quiénes están los impuestos al juego y participación en juego? Nosotros somos licenciado. Pensaba que nos tocaba el jueves y no lo tenemos todo listo, pero no sé si nos podrían dar más tiempo, licenciado, hasta el jueves, porque como teníamos entendido que el otro grupo tenía que exponer y de eso estábamos preparándonos para el jueves, licenciado. Ya, ya, perfecto. Por favor, licenciado, para el jueves podríamos exponer. Ya, ya, ok. Entonces, bueno, yo también pensé, sí, tienes razón, pensaba que los del IDH iban a continuar con el estudio de caso. Bueno, toda vez que ya han abandonado ellos, entonces nos quedaríamos acá, no tendríamos nada más que avanzar, esperaríamos a la siguiente clase y comenzamos con impuesto al juego y el impuesto a la participación en juego. Ustedes, por si acaso, hemos tenido reunión, se les ha guiado, saben, ¿verdad?, lo que tienen que hacer. Sí, licenciado, hemos tenido una reunión, pero no sería posible tener otra reunión, licenciado. Es que queríamos saber si los casos están bien. Queríamos presentarle eso. Mi compañero, el representante del grupo le habló por privado y nos dijo que a usted no les respondió, licenciado. Me escribió ahora, pero de todos modos a ustedes creo que ya les he dicho, ¿no? Hay el tema del impuesto a la participación en juego y el impuesto al juego. Había, en su único caso, había una sentencia constitucional que exponía el tema del impuesto. O sea, a ver, resulta que hubo en la gestión 2012, hubo un periodo en el que no estaba conformado el Tribunal Constitucional. La única magistrada que quedó era la doctora Silvia Seleme. Ella, que actual diputada o senadora, creo que es por Chuquisaca, ella era la única magistrada que quedaba en el Tribunal Constitucional. Entonces no había ante quién plantear recursos de inconstitucionalidad.
o recursos abstractos. Hemos tenido un vacío de poder constitucional durante un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido? Ha acontecido que se ha planteado mediante un amparo constitucional, o sea, ha habido los de las casas de juego han planteado un amparo constitucional y dentro del amparo constitucional han planteado un incidente de inconstitucionalidad contra la ley 60. Y ahí han expuesto aspectos de fondo de la ley 60, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si yo les he explicado, han hecho el ejercicio del impuesto al juego y el impuesto a la participación en el juego. Así, señores, en un ejercicio contable, básicamente es un impuesto confiscador en los hechos. Es un impuesto confiscador. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes analicen todo ese punto. Una empresa, una casa de juego, hagan el ejercicio que ustedes son una casa de juego y la empresa que es casa de juego tiene que pagar el IUE, tiene que pagar el IVA, tiene que pagar el IT, pero además la casa de juego paga el impuesto al juego, ¿ya? Y paga además el impuesto a la participación en juego, pero el impuesto a la participación en juego, igual que el IVA, lo paga el comprador. Cuando yo compro la ficha, ahí tengo que pagar el impuesto a la participación en el juego y el IVA más tengo que pagar, ¿ya? Entonces ellos, en ese ejercicio matemático, lo que hace el impuesto al juego es no considerarte los premios que se entregan. O sea, para el fisco y para el legislador, todo es ingreso, nada es gasto. Y dicen ellos, no hemos tenido, no tenemos nada que deduzca el gasto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Entonces decía yo, en una máquina de juegos, si se entrega, si bien cobro por cada moneda, por cada ficha, cuando alguien gana, porque la gente tiene que ganar, sabes que si vos vas a un casino, vas a un juego y pierdes y pierdes y pierdes, no, ya dejas de ir. Algún momento tienes que ganar. O sea, por lo menos en los hechos sabemos que vas a perder, ¿verdad? Estadísticamente vas a perder, pero te tiene que dar la impresión como que de vez en cuando ganas. ¿Se dan cuenta? Tienes que ganar algo. Las máquinas de monedas de vez en cuando te tiran unas moneditas, también te van así, y eso hace que vos sigas gastando y sigas gastando, pero te van dando, ¿me entiendes? Y en el impuesto al juego, en la sentencia constitucional se expone eso, ¿me entienden? Entonces, en ese caso, ¿quiénes son las casas de juego? Ustedes pueden buscar, en las sentencias constitucionales son los casos de Corhat, estaba Bingo Baití, no había más donde perderse. Entonces, estas empresas de casas de juego son quienes dicen, no, la ley está mal. Y por eso se plantea un amparo constitucional. ¿Se dan cuenta? Porque la ley estaba mal. Entonces, sí se puede, en el único caso del impuesto al juego, ustedes pueden buscar esa sentencia constitucional donde hablan de este tema de la crítica a la ley. Y ahí han contratado, obviamente, las casas de juego especialistas que han analizado el tema de la ley, ¿me entienden? Y han hecho ejercicios. Y entonces, ustedes cuando hacen un ejercicio, la verdad, ninguna casa de juego podría sobrevivir, o sea, pagar impuestos legalmente y funcionar. Ninguna. Es un impuesto totalmente confiscatorio, ¿me entienden? Totalmente atentatorio, además, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la no confiscatoriedad. En los hechos, el país parece que no quería, el legislador no quiere que haya casas de juego. Por eso es que en Bolivia las casas de juego legalmente no podrían sobrevivir. O eres clandestino, ¿verdad? Ilegal, ¿verdad? Ilegal es la única manera que podrías sobrevivir a semejante brutalidad de pago de impuestos. Después, legalmente, imposible, a menos que laves plata, ¿no? Imposible que sobrevivas vendiendo, o sea, funcionando legalmente. ¿Me entienden? Eso, por ejemplo, les guío, eso puede ser para ustedes el estudio de caso. En su único caso, sentencia constitucional. Del único grupo que es aceptable la sentencia constitucional. Y porque tiene su historia. Les acabo de mencionar. ¿Por qué sentencia constitucional? ¿Ya? Después, a ver, ¿qué es lo que, por ejemplo, se ha hecho en otros casos, no? Repetir lo que dice la ley, usted sabe, es insulso. Esa sentencia constitucional nos da razón, ese amparo constitucional nos da razón de lo injusto que estaba la ley, ¿ya? Por un lado.
Segundo, lo que se puede hacer en su caso, por ejemplo, como lo han hecho otros grupos, ¿me entiende? Y es lo que me interesa que ustedes sepan, ¿cómo es el impuesto al juego en otros países? ¿Cómo funciona? Uruguay, pues no sé si ustedes saben, Uruguay son las Vegas de Latinoamérica. El lugar donde más juego hay es Uruguay, en Latinoamérica, ¿no? La Argentina también tiene sus casas de juego en Mar de Plata, lo mismo tiene Brasil, pero no al nivel que tiene Uruguay. Uruguay es netamente juego, ya tiene muchas casas de juego. Uruguay, ustedes van a saber con el tiempo que Uruguay es un país distinto a toda Latinoamérica. Para muchos Uruguay es la Suiza de Latinoamérica, es chiquitito, tiene ¿cuántos? 1 millón o 2 millones de habitantes, no tiene más, pero su nivel su nivel económico, se dan cuenta, su poderío económico es fuerte. Y ustedes sepan por qué, porque ellos, por ejemplo, explotan todo lo que puede generar recursos. No es un país con muchos recursos, les digo, tiene puertos, todo eso. Y por eso que Uruguay adopta una política, por ejemplo, ustedes no sé si saben, Uruguay es un país no cooperante, además, así se llaman los países que no dan información tributaria. Uruguay, si ustedes que tienen mucha plata y quieren un lugar en Latinoamérica donde guardar esa plata, yo les digo, Uruguay es la tierra prometida. Uruguay es un país que no da información tributaria, un país donde el secreto bancario es sagrado, no lo cede a nadie. Entonces, un país, se dan cuenta, y eso también es una política de Estado. Las Islas Caimán, Suiza, todo eso, en un momento de guerra, ustedes saben la historia de Suiza, ¿no? En un momento de guerra, de convulsión, han dicho, yo soy neutral. Mis bancos están abiertos, si ustedes quieren, ¿no? Ah, entonces, yo les digo, es así su movida maestra. Entonces, todos metían plata ahí. Metían plata, ¿por qué? Porque era neutral. Argentina en la Segunda Guerra Mundial se declaró neutral. Y vinieron un montón de judíos, alemanes, rusos y de todos los países. Por eso es que Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, creció pues a pasos agigantados, ¿no? Claro, ahora los socialistas lo han destruido, ¿no? Porque Argentina era una potencia mundial, ¿no? Entonces, económicamente hablando, y en todos los sentidos, Argentina tenía un poderío económico impresionante. Y les digo, son políticas que adoptan los estados para conseguir recursos. Alguna vez decían aquí en Bolivia, tendría que ser un medio, una forma de reactivar la economía, el tema del juego, ¿no? Pero es política del Estado que dice, no, no me interesa el juego. Muchos dicen es que con el juego viene la prostitución, con el juego vienen las drogas, con el juego viene, aunque bueno, en el país haya o no haya juego, igual hay prostitución, igual hay drogas, igual hay alcohol, igual hay todo, ¿no? Entonces, pero bueno, son políticas que cada sociedad adopta. Pero el medio del juego, lo que yo quisiera que analicemos es un medio económico, ¿me entienden? O sea, cuando vos tienes un país que no tiene petróleo, un país que no tiene gas, un país que no explota minería, eso es Uruguay. ¿Y por qué es una potencia? Porque ellos han encontrado otras formas de ganar dinero. ¿Me entienden? No es necesario, los uruguayos no es necesario que tengan que extraer recursos naturales, ellos han buscado otras formas, es decir, a ver, yo les voy a dar secreto bancario, si alguien quiere guardar su plata tranquilo, vengan a Uruguay, ¿me entienden? Si alguien quiere hacer negocios, porque ellos también son, inclusive son los de los países que están casi en la lista negra, de la lista negra, porque ellos, a la gente que hacen, igual como Panamá, ¿me entienden? Con las empresas de papel, también en Uruguay crean muchas empresas de papel. Y los uruguayos son hábiles de jugar entre la legalidad y la ilegalidad. Así van y vienen, están así en la línea, ¿me entienden? Y eso, a la gente que tiene dinero, a la gente que tiene capital, que no quiere que se sepa, porque Panamá, desde que han filtrado los Panama Papers, mucha gente ha sacado su plata de Panamá. Y hay gente que quiere privacidad. Por eso es que, como les decía, hay muchos políticos que dicen tienen plata en el Vaticano, tienen en las Islas Caimán, tienen en cuentas suecas. Entonces, en Suiza, entonces, el tema de guardar plata, el tema del juego, el tema de esos aspectos son cosas que generan dinero. Entonces, yo les decía, alguna vez como han mostrado los grupos, ¿cómo funciona el juego en otros países para que el tema, para que sea para que sea rentable? ¿Se dan cuenta? Entonces, en Las Vegas, por ejemplo, ese estado es uno de los estados más ricos de Estados Unidos, solo con el juego.
¿Se dan cuenta? Claro que Las Vegas ha sacrificado otras cosas, por ejemplo, ¿no? Porque en Las Vegas dicen que hay la mayor prostitución del mundo, en Las Vegas, pero es un país, es un estado dentro de Estados Unidos sumamente rico, ¿no? Sumamente rico, y ellos no tienen nada, lo único que era un desierto, no tenían absolutamente nada, lo único que tienen es ese calor infernal, el sol, ¿me entienden? Y que ellos han sabido explotar eso con hoteles, piscinas, ¿no? Y ahora que así todo, que han comenzado a vender de todo, ¿no? Entonces, bueno, el tema del juego es algo que no tendríamos que dejar de verlo. Yo les digo, aquí en Bolivia, crear otro impuesto, uno, imagínense, creamos un impuesto más y después puede costar el gobierno, le puede costar el poder a un gobierno. ¿Se dan cuenta ustedes cuando se intentó crear subir el impuesto al RCIVA con los policías? Hubo muertos, señores, en la Plaza Murillo, ustedes se deben acordar. Todo por el tema del RCIVA. Se pretendía subir con Goni el RCIVA. Ha habido muertos. Yo estoy seguro si aquí crearíamos un impuesto adicional, por eso se crea impuesto que a las grandes fortunas se crea, ya eso, total, decir, ya, total, que paguen los que tienen más de 30 millones de bolivianos, los millonarios que todavía siguen teniendo plata aquí en Bolivia, ¿no? Porque, claro, obviamente muchos millonarios tienen su plata en el exterior, bien guardadita, ¿no? Entonces, el tema está en que se dan cuenta, no sé qué tanto hace recaudar no sé cuántos millonarios existen acá en Bolivia para cobrar a las grandes fortunas, cuánta gente, digamos, va a pagar. No sé cuánto se recauda, ¿me entienden? La otra vez he escuchado 218 millones. 218 millones para el Estado no es mucho, ¿no? No es algo significativo que se pague una vez al año. Lo que sí se podría hacer es, por ejemplo, el tema del juego, explotar el tema del juego. Al final es como, por ejemplo, como el ICE. El ICE se cobra a las bebidas alcohólicas y el que quiere consumir bebida alcohólica va a pagar el ICE. ¿Me entienden? Y díganme, ¿han parado de comprar cerveza? Inclusive la cerveza tiene inclusive 5 centavos más por leche. Y díganme, ¿dejan de comprar cerveza porque tienes impuesto? ¿Dejan de comprar whiskies o rones, eso? No. Entonces se dan cuenta, inclusive a la bebida quieren subirle más el ICE, porque es el Estado. El Estado está viendo de dónde va a sacar más plata. ¿Se dan cuenta? Y ahorita, por ejemplo, claro, las víctimas han dicho, no, los del ICE, tienen los de las bebidas. La Cámara de las Bebidas ya ha pegado su grito al cielo. Porque ¿saben qué ocasiona también eso? Ocasiona que vos pagas solamente cuando eres legal. Cuando eres ilegal, después la bebida de contrabando, señores, entra, sabemos, toda la bebida de la Manco Cápac es ilegal. Todo lo que dice Tacna Perú, ¿no ve? Esos whiskies que dice Tacna, todos son ilegales, señores. Entonces no ha pagado ni 10 centavos. Entonces de gana pones vos medidas arancelarias, va a subir el ICE, va a subir en el whisky, va a subir, pero es lo mismo, es como que vos cierras tu puerta con candados y entra por la ventana. Y peor todavía, adulterado, trucho y todo, ni siquiera con timbres, ni siquiera legales, ni siquiera cumpliendo formalidades. ¿Se dan cuenta? Es algo que hay que considerar. Por eso decía, el juego, para mí, podría ser una alternativa. Acariciarle, porque de todos modos, ¿quién se va a ver afectado con el juego? Aquel que juegue. Y más bien yo diría, se legaliza las casas de juego clandestinas. Ustedes escucharon, cada vez aparecen las noticias, ¿no ve? Que se allanaba casas de juego ilegales. Y yo les digo, y va a seguir habiendo ilegales. Y peor, no pagan, no tributan un boliviano, ¿no ve? Peor todavía, ¿no ve? Entonces, yo pienso que legalizando, o sea, haciendo más coherente los impuestos al juego, se reactiva la economía y al menos haces que tribute. Yo digo, imagínense, ¿saben cuál es una lógica? Si aquí en Bolivia somos 12 millones de habitantes y 6 millones de habitantes somos económicamente activos y que los 6 tributen, los 6 millones tributaríamos, o inclusive ni siquiera 6, 4 millones o 3 millones tributaríamos, o sea, todos tributaríamos un poquitito, sería pues espectacular. El tema es que del 100% de nuestros contribuyentes 100% activos, ustedes saben, porque yo trabajaba en impuestos, no tributan más del 15%. O sea, 85% en Bolivia es ilegal. Solamente un 15% es formal, es legal, así muy chiquitito.
¿Se dan cuenta? Y se quejan. ¿Por qué? Porque a esos chiquititos, ese 15%, te controlan, te sancionan, te ponen multas, te fiscalizan. Por eso que muchos tienen terror a decir, ¿saben qué? Lo peor que puede pasar es sacar el impuesto. ¿Se dan cuenta? Y una gran parte prefiere ser clandestino. En cambio, por eso es que inclusive se habla de simplificar inclusive el tema tributario. O sea, porque si todos pagamos, aunque sea un poquitito, recaudamos más. ¿Se dan cuenta? Esa es para mucho una lógica. Ya, muy bien. Entonces, con eso, compañeros, por favor, su trabajo del día, con esa recomendación, su trabajo del día jueves. Ya hemos aprovechado este espacio. Muy bien, entonces suspenderíamos la clase el día de hoy. Continuamos el día jueves con impuesto al juego y el impuesto a la participación en juego. Conste que ustedes son dos cosas distintas, dos estudios de casos. Uno que es por juego y otro es por participación en el juego. Son dos cosas distintas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez para cerrar? Ok, si no habría más, continuamos el jueves con esa exposición. Gracias, hasta luego, compañeros. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.